Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Dentro de los alimentos procesados que podrían ser recomendados para incluir dentro de una alimentación saludable, nos encontramos con el guacamole, que en el fondo, pues podemos pensar que es solamente aguacate. Vamos a ver cuáles son los pros y los contras de ese guacamole. El guacamole es una salsa, un aperitivo, un acompañamiento elaborado con ingrediente principal de base, que sería el aguacate, más otros ingredientes que pueden ser cebolla, cilantro o perejil, que podría ser un sustituto. En algunos casos hay personas que le añaden también tomate picadito para darle más volumen, ¿no? Y aprovechar nutricionalmente esos aguacates. Es una salsa que se ha popularizado muchísimo, con muchas propiedades saludables por el contenido en ácidos grasos saludables que contiene el aguacate. Que por cierto, el aguacate es una fruta, aunque es una fruta atípica, podríamos decir, porque nutricionalmente nos proporciona alrededor de un 95-98% de grasas. También contiene otros nutrientes como la fibra, o puede tener también cierta cantidad de sustancias bioactivas, ¿no? Y vitaminas y minerales. Por lo tanto, pues ahí tenemos esa composición nutricional del aguacate que nos resulta muy beneficiosa. Podemos consumir el aguacate de muchas maneras diferentes. Pero a veces, pues compramos aguacates, no sabemos si van a estar buenos o no, es una sorpresa, ahí depende un poco también de nuestro proveedor, ¿no? Que a veces, pues dependiendo de si esos aguacates vienen de muy lejos, si se han recogido antes de tiempo, si son más de cercanía, pues depende de muchos factores. Pero muchas veces, seguro que os ha pasado, abrimos el aguacate con ¡ay, qué bien! Me voy a preparar un guacamole o simplemente una tostada de aguacate y nos aparece negro por dentro e incomible. Por lo tanto, ahí tenemos un pro del guacamole ya preparado, que está siempre listo para consumir y nunca nos va a salir malo. Pero tenemos algo importante que saber antes de ir a comprar el guacamole. ¿Por qué? Porque no todo lo que compramos como guacamole es realmente guacamole. ¿Os acordáis que esto os lo he contado en algunas ocasiones con el queso? Por ejemplo, los quesos fundidos, quesos rallados, quesos en lonchas, que a veces es muy importante que miremos la denominación del producto, es decir, esas palabras que aparecen justo delante del listado de ingredientes. Si en el caso del queso, os recuerdo, aparece como un derivado lácteo, eso no es queso. Puede llevar unos ingredientes similares y tener una apariencia prácticamente igual, pero no es queso. No se ha cuajado y se ha preparado, igual que el queso rallado, que una vez elaborado el queso, se pasa por ese rallado y se envasa. En ese caso tendría que poner queso y la variedad de queso del cual se obtiene. Es decir, si es Emmental, Gouda, parmesano o el queso que sea. Ahí ya sabéis que espero que ya todos estéis vigilando un poquito lo que compráis y que prioricéis el queso, que es más beneficioso que otros productos de mezclas de ingredientes que no sabemos muy bien lo que son, que parecen queso. Vale, vamos al guacamole. Pues nos pasa algo parecido. Ya sabéis, hecha la ley, hecha la trampa. El problema es que en los guacamoles todavía no está hecha la ley. ¿Por qué? Pues porque son de reciente aparición, al menos a nivel europeo. Vamos a decir que es donde esta legislación pues es la que yo conozco mejor. Es probable que en otros países haya otra legislación y haya otros requerimientos, pero yo creo que más o menos lo que os voy a contar nos puede servir a todos. Aquí tenemos tres denominaciones diferentes que al menos se utilizan habitualmente. La primera sería pulpa de aguacate. ¿Esto qué es? Pues aguacate puro y duro. Bueno, puro y duro no, porque siempre va a necesitar
algún tipo de conservante. Y a esa pulpa se le suele añadir muchas veces un acidulante y un antioxidante. En cuanto os lo diga, se os va a quitar el miedo. Son ácido cítrico, es decir, limón, pero limón industrial, y como antioxidante se utilizan también sustancias que obtenemos de origen natural. Así que ahí no os preocupéis, que ya vais a ver que no tenemos ningún tipo de problema. Y a veces un poquito de sal. Por eso suele aparecer aguacate, 98-99% en esa pulpa de aguacate. No es fácil encontrar pulpa de aguacate. Lo más habitual suele ser encontrar guacamole, que sería la segunda denominación, la que realmente estamos buscando. Estamos buscando ya una salsa un poquito preparada, con otros ingredientes. En este caso, los más habituales suelen ser la cebolla, el cilantro, y a veces, bueno, pues podríamos tener en lugar de cebolla fresca, cebolla en polvo. Ahí miramos el listado de ingredientes para buscar aquel guacamole que nos pueda interesar más por su sabor. Por ejemplo, si a mí no me gusta el cilantro, pues voy a buscar uno que tenga menos cantidad para que no note tanto ese sabor. En algunos casos puede aparecer perejil en lugar de cilantro, que es muy similar, aunque tiene matices de sabor diferentes. Cantidad de aguacate en este caso debería ser superior al 90%. El resto, pues esos otros ingredientes que se utilizan. A veces incluso para evitar la oxidación se utiliza un poquito de aceite, la sal también mejora la conservación. Son ingredientes que podemos valorar en comparando diferentes marcas comerciales, ¿no? Pero esa denominación de guacamole debería contener al menos un 90% de aguacate en su composición, es decir, ingrediente número 1 de esa lista de ingredientes, que suele ser bastante cortita y bastante escasa. Siguiente denominación, salsa guacamole o algo guacamole. Otra palabra que acompaña a ese guacamole, como vamos a decir, la trampa del queso, ¿no? Un derivado lácteo, pues sí, el queso es un derivado lácteo, evidentemente, pero ya no es queso. Bueno, pues en este caso, esa salsa guacamole tampoco es guacamole, es otras cosas. ¿Cuál? Principalmente agua, que suele ser el primer ingrediente. Y las cantidades de aguacate que nos vamos a encontrar en estas preparaciones, que visualmente parecen guacamole, pero que no lo son, son ínfimas, mínimas. O sea, hay algunas marcas comerciales que tienen cantidades de aguacate inferiores al 1%. O sea, imaginaros el guacamole que os vais a comer, ninguno. Estáis pagando agua, grasa, que suele ser aceite de girasol, aceite de colza principalmente, emulsionados ellos dos, como si fuese una mayonesa light. Sería un equivalente, una salsa de ese tipo, pero con aspecto de guacamole. Se le pueden añadir colorantes para potenciar ese color verde típico del aguacate, porque la cantidad es muy pequeña. Se le pueden añadir otros ingredientes, al igual que en el guacamole. Generalmente no suelen estar en versión original, aunque uno de los ingredientes principales en ese listado, ya sabéis que van en orden de cantidad, suele ser la cebolla. También pues porque le da más textura, más sabor y cierto parecido al guacamole. Pero realmente, como os digo, es, vamos a decir, una denominación un poco tramposa, ya que en el frontal, así como en la denominación, es decir, delante del listado tiene que aparecer esa denominación completa, en el frontal, que es lo que nosotros vemos y nos impacta más, no aparece a veces la palabra salsa, o aparece en un tamaño tan chiquitito que ni la vemos, o en otra esquina. Es decir, debe aparecer si queremos cumplir la legislación, pero a veces aparece camuflada, podríamos decir. Y eso es un engaño al consumidor, que piensa que está consumiendo, que está comprando un guacamole y realmente está pagando por agua y aceite. Y el aguacate no aparece prácticamente en su composición. Las cantidades son siempre inferiores a un 15% de aguacate. Por lo tanto, ahí creo que empieza a tener cierta importancia que veamos ese listado
de ingredientes cuando queremos comprar un guacamole preparado, que es un buen procesado. No se utilizan otro tipo de aditivos como conservantes, yo diría que casi en la totalidad de los aguacates comerciales, de los guacamoles comerciales actualmente, porque se utilizan otras técnicas de envasado, como es la pasteurización, por ejemplo. Hay técnicas especiales que no necesitan calentar el alimento, sino que se hace con unos mecanismos especiales que mantienen esa textura, esas propiedades nutricionales, pero evitan que haya un crecimiento microbiano. Estas técnicas se utilizan también con los gazpachos, por ejemplo, los gazpachos comerciales, que también son un buen procesado, y con los hummus comerciales, que también serían un buen procesado. Aquí tendríamos que mirar también un poquito la lista de ingredientes para saber si realmente lo que estamos comprando es lo que pensamos, al igual que en el caso del guacamole. Así que si queremos comprar un buen guacamole procesado, nos fijamos en esa palabra de denominación y después en el listado de ingredientes. El primer ingrediente debe ser el aguacate y la cantidad superior al 90%. El segundo, tercero, cuarto ingrediente serán esos añadidos, ¿no? Cebolla, cilantro, si lleva añadido algo de limón, y en último lugar serían el ácido cítrico y el ácido ascórbico, que serían esas dos sustancias que se utilizan como acidulante para darle ese toquecito de sabor y como antioxidante. Y también, por supuesto, tendríamos el contenido en sal, que se utiliza para potenciar el sabor. Como se trata de un producto pasteurizado, cuando nosotros lo abrimos en casa, el tiempo de duración es cortito. Siempre debemos volver a cerrarlo adecuadamente para evitar esa oxidación, aunque el poquito aire que entre en el envase, os fijaréis cómo oxida enseguida la superficie de ese guacamole, incluso teniendo esas sustancias con acción antioxidante. Si queréis conservar, imaginaros que compráis un envase más grande y no lo consumís de una sola vez, poner bien abajo todo el aguacate en el envase, lo que os sobra, y cubrirlo con una capita que cubra toda la superficie de aceite de oliva, y así vais a evitar la oxidación y al día siguiente tenéis ese aguacate en perfectas condiciones, aunque no se recomienda consumirlo o guardarlo durante más de 3 días una vez que el recipiente ha sido abierto. Así que ajustad las cantidades de los envases que compráis para evitar tener que tirar aquello que os ha sobrado y porque no lo hayáis utilizado de manera continua. Que también tenemos recipientes más pequeñitos y más grandes de guacamole. Así que espero que el vídeo os ayude a comprar el mejor guacamole, que es un producto, como os digo, saludable, un procesado saludable que podemos incluir en la dieta. Del contenido en grasa y todas esas cosas, pues ya hablaremos en otras ocasiones, pero ya sabéis que son grasas saludables y que dependen de toda nuestra organización de los menús semanales. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.